Bien, ahí empieza la grabación. Ahí les comentaba que los dos textos que ya compartí, uno comienza analizando la cuestión del preguntar filosófico, y el de Cerletti, y el segundo, de Gallo, analiza como el análisis del cruce entre educación y filosofía, y después ese texto me va a servir porque la idea es que veamos un texto de Gilles Deleuze eh, sobre la sociedad de control, y de cómo él analiza a partir de una crítica que hace a Michel Foucault, donde dice que ya no somos una sociedad disciplinaria, sino una sociedad de control. Y ahí él marca algunas diferencias, y me parece que es un texto, quizás también ver, obviamente, algo de Michel Foucault. Yo sé que en otras materias quizás lo dan, creo que en sociología de la educación lo están dictando, o por lo menos una parte. Yo siempre he sido de la idea, cada vez que me encuentro en una situación de dos materias que dictamos o que dictan, generalmente el mismo texto, no es lo mismo, porque la mirada que uno le da, las conexiones que uno realiza con otro material, o los puntos donde uno focaliza, miren, yo lo trato de llevar este ejemplo al campo de la música, que es el campo de ustedes. O sea, ustedes pueden ir a dos conciertos, salir de uno y entrar a otro, y están tocando el mismo repertorio, y no están yendo necesariamente ni al mismo concierto, ni a un concierto que da lo mismo ir, che, tienen el mismo repertorio, los mismos temas, elijamos, podés ir a los dos y vas a escuchar dos conciertos absolutamente diferentes. O sea, ustedes lo saben mucho mejor que yo, no estoy diciendo nada nuevo, que depende, en el caso de la música, de la forma en que se interprete o, no sé, se ejecute la pieza, ¿no? No sé cómo la llaman en la jerga técnica, y en el caso de las ciencias humanas, tiene que ver con el tipo de lecturas que uno hace, dónde pone el ojo, dónde está focalizando la atención, bueno, y las interpretaciones que pueden surgir según los cruces que uno realice. Michel Foucault es un clásico. Vigilar y castigar es un texto recontra trabajado en un montón de materias. Podemos trabajar incluso el mismo capítulo y obtener cuestiones diferentes, ¿no? Pues depende de donde uno focaliza incluso focalizando en los mismos puntos, ¿no? Los cruces que uno haga con otros textos va a marcar un tipo de lectura diferente, o las reflexiones que eso habilite. Miren, yo tenía en mente, por ahí, ¿pudieron leer algo? No, no pasa nada si dicen que no. Bueno, entonces, puedo compartir la pantalla y leemos algunas partes y trabajamos en función de los ejes que plantea la materia. A ver si se alcanza a ver. Ahí va, compartir pantalla. Miren, les tiro también una cuestión técnica que les puede servir. Todos están viendo la pantalla, ¿no? Vieron que hay textos en PDF, hay dos tipos de PDF, un PDF imagen, que es este, y un PDF texto. Es decir, el PDF texto, caracteres que se pueden editar, quiere decir que uno puede copiar el texto, puede subrayarlo, así seleccionando el texto. Cuando trabajen con un PDF, que es un PDF imagen, o sea que las letras no se pueden seleccionar, una opción, si tienen un editor de PDF, o creo que un lector de PDF también funciona, bueno, yo tengo, la mayoría son equivalentes, ¿no? Pero yo tengo acá el Adobe Acrobat, es ir a comentarios y utilizar esta marca, que es como un rectángulo, pero que se le puede dar color y se le puede dar gradación al color, para que se vea el texto de fondo. Entonces, se puede seleccionar un rectángulo, ven que ahí está como, yo voy a tocar en propiedades. Sí, depende de la versión, porque los más actuales, hay una versión que directamente aparece el lapicito y vos vas arriba, sombreándolo. Sí, claro, depende de la versión. Pero esa función, este también lo tiene, que sería esta de acá arriba, mirá, para que corro la... Porque luego creo que es el Adobe Acrobat, no sé qué. Mira, esta que está acá arriba, la del lápiz, Sí. que dice resaltar texto, es una función cuando vos tenés texto editable, es decir, que podés seleccionar el texto, pero vos acá tenés una foto, una imagen. O sea, no hay un texto y un fondo, esto es un fondo, ¿entendés? Sí.
Sí, yo con uno de tus textos, creo que fue creo el primero, probé y lo pude subrayar con la otra función. Puede ser el otro. Mira, yo estoy tratando de seleccionar y no puedo, porque esta función de resaltar texto, esta de acá arriba, resalta texto, y esto es una imagen. En esos casos yo lo que hago, si me sirve, es utilizar un rectángulo que le pongo fondo y le quito, le doy una transparencia, ¿ves? Entonces te da el grosor de la línea, que la pongo en 0, y el color de relleno y la opacidad, que acá le puse 40 para que se alcance a ver el texto. Esto está bueno porque cuando trabajamos con material que... La otra opción es pasarle un sistema llamado CR que te convierte la imagen en texto. El texto imagen a texto editable. Pero bueno, en fin. Si le sirve, en buena hora. Miren, el texto de Cerretti, el capítulo 2 creo como que va al grano de lo que nos interesa. Bueno, empieza tratando sobre qué es la filosofía, lo que la caracteriza. ¿Se alcanza a leer ahí o no? Yo veo que Sí. dice qué es filosofía y a qué se refiere lo que se enseña en su nombre, ¿no? Y ahí dice, hace un replanteo, retoma lo que venía desarrollando en el capítulo anterior. Dice, hemos sostenido que toda pregunta que sea genuinamente filosófica deberá involucrar intencionalmente a quien se la formula, porque solo en este caso las posibles respuestas tendrán un significado sustancial para quien se pregunta. Y finalmente, que un curso que podamos llamar filosófico deberá ser un ámbito fértil para el preguntar de la filosofía. Y ahí el autor empieza a desarrollar, bueno, qué caracteriza a ese preguntar. Lo voy a leer muy rápido, ¿no? Para detenerme solamente en algunas partes porque no leyeron el texto todavía. Dice, podríamos ahora plantearnos qué hace en definitiva que una pregunta o un cuestionamiento sea filosófico, qué lo distingue de otro tipo de interrogantes. Diremos en principio que la definición del carácter filosófico de una pregunta depende del tipo de respuesta que espere el que la formula. Es decir, lo que hace filosófico un interrogante es fundamentalmente la intencionalidad de quien pregunta o se pregunta. Miren, para quien, si ya leyeron la introducción, yo ahí planteaba, ¿no?, de que generalmente uno suele responder a una pregunta con una respuesta sin replantearse cuál es el contexto de esa pregunta, o por lo menos, o hacia dónde termina direccionando la respuesta de la pregunta misma. Es decir, cuando uno pregunta, por ejemplo, lo voy a hacer muy breve porque ya lo charlamos en la clase anterior, cuando uno pregunta qué es la filosofía, que es una pregunta clásica, uno ya está generando un marco de respuesta en la misma pregunta. Es como si uno preguntara en la música, ¿qué te parece más desagradable, la música clásica o la cumbia? Y bueno, vos estás planteando ya el tema en un marco que no me da opción más que responder sobre un contexto de que los dos me parecen desagradables. O sea, por dar un ejemplo, ¿no? Y no me parece que sea así. Entonces, en filosofía está muy presente esa cuestión de que la respuesta siempre quizás tiene mucho más valor un repreguntar, ¿no? Repreguntar, o mejor dicho, preguntar como aquel que intenta dar una respuesta, repreguntar la pregunta, valga la expresión, ¿no? Porque en la pregunta misma hay un marco que de alguna forma nos delimita la respuesta. Entonces por ahí viene la cuestión de cuando uno piensa en filosofía de la educación, la importancia que tiene la pregunta, y incluso mucho más que la respuesta, porque en la pregunta hay algo que está mucho más presente en lo que está presupuesto en ella misma que en la parte explícita. La respuesta también lo está. El tema es que las determina un marco. Ese es el problema, ¿no? Si uno está dispuesto a responder a una pregunta sin replantearla, o por lo menos sin repensarla, a ver qué está presuponiendo la pregunta misma, y uno adopta o sigue, no sé, determinado marco que quizás no es el que uno pretendería adoptar, ¿no? O por lo menos no el más fructífero. Dice el autor, quedé acá, dice, es posible preguntar, por ejemplo, qué es la vida o qué es la muerte, qué es la justicia, sin intención filosófica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la vida o qué es la vida o qué es la muerte? Pueden ser respondidas técnicamente desde la medicina o la biología. ¿Qué es la justicia? Puede ser respondida, por ejemplo, técnicamente desde el derecho, etc. Y de esa manera satisfacer la inquietud de quien pregunta. Por otro lado, digamos, la intencionalidad filosófica del preguntar
se enraiza en la aspiración al saber, pero su rasgo definitivo es que aspira a un saber sin supuestos. Por esto, el preguntar filosófico no se conforma con las primeras respuestas que suelen ofrecerse, que por lo general interrumpen el preguntar por la aparición de los primeros supuestos. Pero como un saber sin supuestos es imposible, acá viene lo interesante de este texto, ¿por qué dice esto el autor, no? Cuando él se refiere a que el preguntar filosófico es un preguntar que pretende llegar a una respuesta donde no haya más presupuestos, es decir, que no haya nada detrás, esa es una imagen muy clásica de la filosofía. Incluso es una imagen muy clásica de la forma de entender la idea de verdad. ¿Están ahí o se fueron? No, estamos acá, te estamos escuchando. De golpe veía acá está, acá hay otra. No la había visto. Es que tengo estoy viendo desde el celular. La compu lo uso para transmitir. Lo que menciona el autor que me pareció súper relevante, es que la filosofía no tiene que presuponer un saber sin supuestos, sino que en todo caso lo que tiene que presuponer es que siempre va a haber supuestos y que la función de la filosofía va a ser ponerlos siempre, visibilizarlos y creo yo también, repreguntar sobre esos supuestos, ¿no? Que están siempre presentes, no solo en las respuestas, sino también en las preguntas. Yo creo que ahí tenemos un gran punto de conexión con la educación. Digamos, si nosotros un esquema de educación clásica, que tenga que ver con la transmisión del conocimiento y no con la construcción, cuando uno transmite un conocimiento, no está transmitiendo la develación de los supuestos allí presentes, está transmitiendo un conocimiento con un montón de supuestos que no están evidenciados. Yo creo que es casi imposible no tener supuestos. Y también es casi imposible que eso no se esté filtrando todo el tiempo. Miren, yo cuando estaba leyendo el texto pensaba en lo siguiente, también puesto en el contexto de la música, ¿no? Yo creo que en la música, como también, no sé, en las clases que uno puede tomar de lo que sea, de algún deporte, no sé, lo que sea, siempre hay cuestiones que incluso no están evidenciadas para el propio sujeto que, no sé, que va, no sé, a favorecer, no quiero utilizar el término transmitir, pero favorecer un conocimiento o la construcción de un conocimiento que genera como una guía. Para quien guía, en este caso supongamos pongamos el término docente, quien opera como guía, en la jerga filosófica, operar significa funcionar, ¿no? Quien opera es quien funciona, como guía. Incluso hay supuestos que ni siquiera están presentes para él mismo, es decir, acá no estamos hablando necesariamente de un campo de ocultación, ¿no? Como una especie de malintención por parte del docente que dice voy a funcionar como guía, o peor aún, en el concepto, bajo la idea de transmisión, transmitir un conocimiento ocultando cuáles son los supuestos allí presentes. Mira, le doy un ejemplo que el otro día con un profe que conocí, un profe de esquí, que comentaba esto, decía que un amigo que me decía que había cosas que él cuando enseñaba no se daba cuenta y se le hacía notar otros. Y no es que había una mala intención de transmitir, incluso en las técnicas que él desarrollaba y enseñaba, de transmitir, no sé, digámoslo así, vicios, ¿no? Que uno tiene. Yo imagino que en la música también ocurre eso, hay cuestiones que uno no se da cuenta y uno toca de alguna forma y está diciendo, ¿cómo haces eso? Que yo no sé, es como que uno le da un toque personal y uno también transmite, por eso a veces uno escucha, a veces diría casi siempre, uno escucha la interpretación de un tema y uno puede identificar quién es el intérprete, ¿no? Porque hay, no sé, no tengo las palabras correctas, pero la técnica que utiliza para tocar una pieza musical, no se lo delata, ¿no? El intérprete. Es la interpretación propia de cada músico, básicamente, porque sí, todo se rige sobre la técnica, pero cada músico tiene una interpretación que lo hace identificatorio y uno lo elige quizás porque le gustaría copiar o sacar algo de eso. Pero es eso lo que lo caracteriza. Es lo que nos pasa. Ahora, fíjate que cuando uno funciona cuando uno está en el rol docente, uno también transmite aquello, a lo que voy es que no necesariamente hay una ocultación de eso. Hay cosas que uno ni siquiera reconoce de sí mismo porque, bueno, son inherentes a uno, ¿no? El toque que uno le da quizás es
como diría Sartre, nadie puede conocerse tan bien a sí mismo como, nadie puede verse tan bien a sí mismo como nos ven como nosotros. De alguna forma eso es cierto, o sea, incluso lo que uno transmite como docente a veces ni siquiera está tan claro para uno los supuestos allí presentes, ¿no? Por eso digo que no todo tiene que ver con un campo de ocultación, como una especie de mala intención, decir, aquí hay un saber donde presupongo en las preguntas, en las respuestas y en la guía que funciona como docente, no sé, presupuestos ocultos, malintencionadamente. Sí creo yo acá, como sostiene el autor, que uno debe dar cuenta de esas bases. Siempre está, en todo saber hay supuestos, y no necesariamente están ocultos, sino que están ahí implícitos, y uno tiene que hacer un esfuerzo para tratar de ponerlos a plena luz. Yo creo que ahí hay una característica, no digo muy exclusiva, pero sí muy fuertemente marcada en la filosofía. Dice el autor, dice, pero como un saber sin supuesto es imposible, estoy acá, miren, lo voy a marcar así, pero como un saber sin supuestos es imposible, el cuestionar del filósofo es permanente. Las preguntas científicas, políticas, religiosas, etcétera, se detienen cuando aparece la incuestionabilidad de los supuestos que sostienen esos campos. El científico quedará satisfecho cuando la pregunta que se formula es respondida científicamente. Esto es, cuando la respuesta adquiera sentido por ser una expresión, una recomposición, no alcanzo a leer, o un caso particular de los saberes que son dominantes en su disciplina. Es decir, cuando pueda ser subsumida dentro de su legalidad o normalidad, en el presente o en el futuro, si todavía no se cuentan medios o recursos materiales para ello. Si la pregunta no está de acuerdo con la legalidad de la disciplina científica, es ininteligible. Ininteligible significa que no puede ser comprendido, considerada carente de sentido o ficcional. Acá viene lo interesante del preguntar filosófico. Dice, el preguntar filosófico pretende enriquecer el sentido del cuestionamiento y universalizar la dimensión de las respuestas. El interrogar filosófico no se satisface entonces con el primer intento de respuesta, sino, y miren, acá hay un detalle, cuando habla del primer intento de respuesta, no solamente en el sentido literal de la primera respuesta que se da, sino también se refiere a lo que mencionaba recién con el de que la respuesta encaje dentro de un marco, ¿sí? Básicamente se refiere a eso. Sino que se construye fundamentalmente en el repreguntar. Yo creo que acá hay una de las tesis del autor. Dice, en definitiva, no es otra cosa que la molesta insistencia del viejo Sócrates por horadar la afirmación hasta hacerlas tambalear, o hasta que sean capaces de mostrar su fortaleza. No sé si en algún momento lo han visto, pero Sócrates, que es uno de los primeros filósofos clásicos de la antigua Grecia, se caracterizaba, digamos, no tanto por las respuestas, sino por el repreguntar constante para mostrar a su interlocutor que no tenía claro, o sea, no porque Sócrates lo tuviera, sino mostrar al interlocutor que no tenía tan claro el conocimiento sobre el tema. Entonces, los diálogos socrático-platónicos, siempre culminan, digamos, de un modo abierto, es decir, no dan una respuesta a una problemática, sino que muestran que aquellos intentos de respuesta que se daban desde otros planos que no eran el filosófico, no quedaban realmente tan claras. Entonces acá el autor lo que rescata es ese valor del repreguntar. Yo creo que ahí, siempre digo, o sea, no hay cuestiones exclusivas de tal o cual disciplina, no hay un aspecto exclusivo de la filosofía, creo yo. Pero sí hay aspectos centrales. Por ejemplo, en filosofía, como diría Jaspers, las preguntas son más importantes que las respuestas, ¿no? Y ahí el autor avanza en esa dirección. Dice, en sentido estricto, el preguntar filosófico no se detiene nunca, porque el amor o el deseo de saber, fíjense, dice, para un filósofo, nunca se... Mira, acá el autor echa mano a una forma de entender la filosofía, no la única, de hecho la otra clase lo charlamos, que en realidad la pregunta de la filosofía generalmente no ocurre en otras disciplinas, porque generalmente creemos que tenemos una
claridad o que son autoevidentes, pero en realidad ninguna disciplina tiene una sola definición. Por ahí en la filosofía, como no es una disciplina que suene constantemente hacia el oído, no está muy a la mano de todo el mundo, pero la realidad es que cuando me pregunta qué es la psicología, tampoco queda muy claro qué, ¿no? Sí, muchas formas de... ¿Qué quiere decir acá el autor? Entender la filosofía como amor al saber, o más técnicamente amor a la sabiduría, no responde más que a una definición etimológica, es decir, es la definición clásica en el sentido de hasta donde se pudo rastrear a lo largo del tiempo hacia atrás el sentido de esa palabra, ¿no? Por eso, si uno la descompone, filo significa amor y sofía significa sabiduría. Pero esa es una forma de entenderlo. Acá el autor echa mano como para mostrar de que lo que le interesa no es que acepte esa definición necesariamente, sino que está mostrando que el objeto de estudio de la filosofía está siempre abierto. ¿Por qué? Porque el foco de atención no está puesto en el saber mismo como una totalidad que puede ser agotada. Cuando digo agotada me refiero a ser comprendida en su totalidad, abarcada en su totalidad, porque de hecho creo que eso sería lo más cercano al infierno. O sea, si uno pensara que la sabiduría es algo que se puede atrapar, quizás el término más de la calle, digamos, que se puede comprender absolutamente, y estaríamos fríos, o sea, ahí se acabaría todo. De hecho, el sentido, yo no lo doy acá en otra materia así, en un texto de un francés llamado Jean-François Lyotard, titulado ¿Por qué filosofar?, él dice que el sentido de la filosofía no está en la pregunta por el qué, sino por el qué sea la filosofía, sino por el por qué filosofar. ¿Por qué? Porque la pregunta por la cosa, por el objeto de estudio, y el objeto de estudio generalmente se lo comprende como una totalidad. Y es una totalidad, en todo caso, una totalidad siempre abierta. Por eso lo más relevante en la filosofía tiene que ver con el transitar, digamos, de la reflexividad y el preguntar, y no con el objetivo al cual uno se dirige. En esta concepción clásica de la filosofía, lo importante, y creo yo que en la educación también, no está en los resultados, no está en el objeto final al cual uno se dirige, sino en los procesos. Por eso, la revalorización de la pregunta no tiene que ver con el objeto de estudio en sí. Claro que en filosofía te diría que casi se convierte en un objeto de estudio en sí mismo el repreguntar, pero en estos términos. Es el medio y no el objetivo final lo que prevalece. Voy a leer unos fragmentos más, ¿no? Y charlamos un ratito de eso. Dice, en esta inquietud de saber, la pregunta filosófica, bueno, nos quedan 10 minutos justo. Cuando se esté cortando, la cortamos ahí. 40 minutos me parece que está bien. Dice, en esta inquietud de saber, la pregunta filosófica se dirige con perseverancia al corazón del concepto. El desplazamiento que se produce, por ejemplo, entre la apreciación de una pintura bella, la conceptualización de la belleza, y la conceptualización de la belleza significa una emigración desde una circunstancia particular hacia la universalidad de las ideas. Dice, la inquietud filosófica abre el horizonte de lo que se dice, o lo que dice la ciencia, el arte, etc., para recomponerlo en el plano del puro concepto y extraer así su significación. No importa esa, se va a entender ahora eso. Por otra parte, el filósofo no inventa sus cuestiones o sus problemas de la nada. Podríamos decir más bien que es un recreador de problemas. La filosofía es hija de su tiempo y de sus circunstancias. Eso es una tesis que sostiene un filósofo alemán de la modernidad, llamado Friedrich Hegel. Recordemos con Hegel que el búho de Minerva levanta su vuelo al ocaso. Y esas circunstancias, condicionamientos o fuentes son aquello que hacen los seres humanos, el arte, la ciencia, la política, el amor. ¿Cómo podría el filósofo hablar del arte si no existieran los artistas que hacen las obras, o de la ciencia si no hubiese científicos que desarrollaran sus teorías, o de la justicia, bueno, etcétera, etcétera? Si nadie se interesara en la política o del amor, si no hubiera enamorados, etcétera. Mira, acá hay algo que a mí, cuando lo leía, me recordaba también el texto de Lyotard, que se titula ¿Por qué filosofar? Que es que cuando uno habla del objeto de estudio, en realidad, otras disciplinas, la ciencia tampoco genera su propio objeto de estudio. Uno parte de problemas de la vida cotidiana.
intenta resolverlos. O sea, es una ficción pensar, porque la ciencia está totalmente desconectada, la ciencia teórica, de las cuestiones de la vida cotidiana. Lo que ocurre es que quizás toma un grado de formalidad o de, no sé, de abstracción conceptual que nos hace creer que no tiene ningún tipo de ligazón, digamos, con la cotidianidad. Yo creo que acá lo que rescata el autor es que la filosofía no crea de la nada, o sea, no, sus problemáticas son las cuestiones que nos ocurren en la vida cotidiana. Lo que pasa es que quizás tiene otros recursos, no mejores ni peores, son otros, ¿no? O por ahí pela a develar cuestiones que en otros campos no está. Mire, yo creo que cuando seleccioné este texto, que si algo aporta la filosofía de la educación, tanto llegar a una especie de trasfondo último, sino todo lo contrario, de demostrar que no existe y que uno debe estar constantemente replanteándose cuáles son las mejores formas, las mejores estrategias para, no sé, en este caso de la educación, para tratar de tornar, no sé, una idea, un conocimiento lo más claro posible, cómo poder transmitirlo. Incluso ir más allá. Miren, en el campo de las ciencias de la educación, rara vez se cuestiona, se problematiza cuestiones de trasfondo. Por ejemplo, siempre estamos hablando de los métodos, ¿no? De cómo enseñamos, de por qué ya no funciona tal método y tenemos que apelar a otro, o darle vueltas a un tema que no funciona, porque otro tipo de cuestionamientos que serían muy breves, que tiene que ver con un replantearse de trasfondo, si será que el problema no lo tenemos con el método, sino que todo, la institución educativa, la educación en sí como nosotros la entendemos, termina siendo algo que nosotros heredamos de la modernidad, y que nos guste o no, le damos vuelta y tratamos de masticarlo y reformularlo, pero siendo incluso previamente la institución educativa, la estructura misma de la educación viene del medioevo. O sea, los monasterios ya tenían las bases, digamos, para que en la modernidad se retomara determinados aspectos, por ejemplo, la clausura. Obviamente en la educación, miren, los internados no difieren mucho de lo que eran los monasterios y el sistema de enseñanza que existía en el medioevo. Obviamente está de alguna forma procesado eso, ¿no? Pero yo creo que hay cuestiones que en educación todavía no se cuestionan porque son muy breves. Quizás el sentido último de la educación, y de alguna forma, lo que diría, hay un logoterapeuta, se llama Víctor Frank, que tiene un textito muy breve que se llama El hombre en busca de sentido. Él habla de utiliza una expresión que él denomina angustia existencial. Él dice que en realidad quizás el problema no está en las formas o en los medios, sino en que lo que falta, yo creo que hoy en día tenemos eso, es que el ser humano tiene una crisis de sentido existencial, es decir, que hace que el medio fracase. Uno puede tomar eso o no. Yo creo que en educación tenemos un serio problema que no tocamos la cuestión de trasfondo. O sea, pensamos en los medios, en los métodos. ¿Qué pasa que tal técnica no funciona? Apliquemos otra, seamos más flexibles, seamos un poco más duros, no sé. Y yo creo que hay una cuestión de trasfondo, la cuestión del sentido. Yo creo que estamos en un tiempo que nos abre a pensar si realmente no hay un quiebre del sentido, pero no del sentido psicológico, del sentido educacional, del sentido de la educación en la modernidad y en el mundo contemporáneo. No, un quiebre del sentido existencial, que hace que todo, de alguna u otra forma, tambalee, pero que tambalee en un sentido radical. Y que uno se pregunte, y de hecho uno lo ve a los alumnos, alumnes, cuando te dicen, quizás o con gestos, o con la misma corporalidad, una cuestión que no tiene que ver meramente con el desinterés. Nosotros, miren, si hay algo que nos hermana a la filosofía de la música, es que generalmente son materias que nunca se las ha tomado muy en serio. Pensemos en el campo de la educación media, generalmente han sido vistos como recreos, hay que decirlo así como suena. Que no sé si no me quedo con eso y no con las ciencias duras, que tampoco se las tomaban en serio.
había más como un peso de la obligatoriedad, o porque era algo que pensaban, esto es en serio, es jodido. Pero nadie se lo toma, y menos hoy en día, miren, nadie se lo toma demasiado en serio, nuestros alumnos. Yo creo que no todo es trágico, creo que hay cosas para replantear. Miren, por ejemplo, yo siempre he pensado que la obligatoriedad de la educación solamente pende de un hilo porque los niños y los adolescentes, la primera parte de la adolescencia, quizás no está desarrollado, no hay una madurez psicológica para poder autodeterminarse y ser autónomos en la decisión de decir, yo no quiero la educación formal seguir en esta línea. Y de hecho nuestros te lo dicen, con 13, 14 años, yo no quiero seguir estudiando. La obligatoriedad responde a varios parámetros, ¿no? La obligatoriedad genera números también, que a todos les conviene, por lo menos a los gobiernos, ¿no? Pero en el fondo la obligatoriedad tiene que ser las que se cuestionen, porque es una locura pensar que el saber tiene que ser obligatorio. Y de hecho la realidad nos lo muestra, ¿no? Que el quiebre de sentido actual nos lleva a pensar, yo creo, habilita a la filosofía a pensar de qué momento de replantearnos la cuestión del sentido, pero del sentido y del quiebre de sentido existencial en la humanidad. Que nos haga cuestiones, ¿tiene sentido que hagamos esto? ¿Tiene sentido? O sea, por eso yo creo que los más acertados son los músicos y la gente que estudia, no sé, filosofía, porque nadie me va, o sea, si hago esto, nadie te pregunta por la utilidad, porque somos de los primeros que decimos, no estoy acá por una cuestión de utilidad, ni esto es un medio para otro fin. O sea, hay gente que estudia, no sé, abogacía, no por la abogacía en sí misma, sino porque siente que eso le va a habilitar, no sé, un grado de poder económico, y yo creo que uno está en ese sentido como un privilegiado que comprende que hoy en día, como nada te garantiza nada, en un contexto que tampoco me interesa demasiado, que no sé, que es el económico, no sé, la cuestión de poder o lo que sea, y que uno quizás se habituó a sí mismo a la posibilidad de estudiar algo que a uno le gustaba, ¿no? Y que por eso a veces las crisis generan estas posibilidades, ¿no? De que uno abandone determinados caminos orientados por un principio de utilidad. Y bueno, dado que hoy en día todo está cuestionando y tambaleándose, por lo menos voy a estudiar algo que me guste. Porque nada me garantiza nada. Incluso si quisiera responder desde la pregunta ¿qué utilidad tiene? ¿No? Por eso digo, la pregunta siempre encuadra una respuesta. Siempre. Podría responder eso también. Hoy en día,